Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Brian Guevara y qué bueno que estás apartando tiempo para estudiar la lección de escuela sabática. Qué bueno que seas parte de esta comunidad. Si te gusta este contenido, te invito para que te puedas suscribir a mi canal, te puedas dar me gusta y puedas compartirlo para que otras personas también se puedan beneficiar de este material que nos aporta para estudiar la lección de escuela sabática. En esta oportunidad vamos a iniciar una nueva lección. Estamos iniciando la lección número 8 que se titula Luz desde el santuario. Y qué bueno que estás pasando por aquí para poder apartar un tiempo y así estudiar esta lección. Recordemos que cada lección ha sido preparada de la mejor manera, de la manera adecuada, para que nosotros podamos utilizar esta herramienta para el estudio de la palabra y así podamos nutrirnos, podamos permitir que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Cuando iniciamos la lección del día de hoy, nos invita a estudiar ciertos versículos, ciertos capítulos que nos inducen a entender el tema de hoy. Pero antes de continuar, te invito para que podamos orar. Cariñoso Padre que moras en el alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad que nos regalas de estar reunidos por este medio para estudiar tu palabra y así comprender mejor el mensaje de hoy a través de este material, la lección de escuela sabática. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nos introducimos a esta lección nos damos cuenta que nos habla sobre el santuario, sobre la obra del Señor Jesús en el santuario celestial. La Escritura hace mención del santuario celestial muchas veces en las Escrituras. Muchas veces se menciona el santuario celestial desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Solo que usualmente tenemos la costumbre de hablar del santuario terrenal que hubo en el tiempo del pueblo judío. Hablamos de sus servicios y de lo que se hacía en él, pero no recalcamos muchas veces el santuario celestial. Pero sí, existe un santuario celestial y cuando nosotros nos dirigimos a Hebreos, nos damos cuenta que este libro nos habla exclusivamente sobre la obra que se realiza en el santuario y cómo pasa de una obra hecha por los seres humanos a ser una obra realizada por nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. La lectura del día de hoy la encontramos en Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2, y nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tan sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no ninguno por el ser humano. Aquí nos está hablando de la obra maravillosa que está realizando el Señor Jesús en el santuario celestial. Recordemos que había un procedimiento, un servicio que se realizaba en el santuario terrenal, cómo se hacía o se llevaba a cabo sacrificios para el beneficio del hombre, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Cuando analizamos la obra del santuario celestial nos damos cuenta que lamentablemente las iglesias abandonaron desde hace mucho tiempo este principio que nos presenta la Biblia sobre la obra en el santuario celestial, o por lo menos la idea de un santuario celestial. La gente lo ha abandonado desde hace mucho tiempo. Cuando nuestra iglesia se levanta, la iglesia adventista del séptimo día, el Señor nos revela que el santuario terrenal, a través del libro de Hebreos, nos señala que el santuario terrenal era simplemente una sombra, un símbolo, un ejemplo de lo que está en el cielo. Entonces lo que se realizaba en este santuario terrenal también se realiza en el santuario celestial, o se iba a realizar en el santuario celestial. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, que las personas habían abandonado el tema del santuario celestial durante hace mucho tiempo, nos damos cuenta que están dejando a un lado los principios de la escritura, porque al hablar de un santuario en el cielo estamos hablando de un tema principal en la Biblia, es muy recurrente en la escritura. Además, este tema se convierte en la base de muchos principios de la Biblia, de muchos temas bíblicos.
porque al hablar del santuario estamos hablando de la venida del Señor. Cuando nosotros hablamos sobre el santuario, nos estamos refiriendo a Dios, su carácter, su creación. Estamos haciendo mención de su obra, estamos haciendo mención de su gobierno. Podemos hablar de Cristo, de su primera venida, podemos hablar de la creación, podemos hablar de la primera venida de la tierra, su encarnación, la encarnación del Señor Jesús, sobre su vida, su ministerio, sobre su muerte, resurrección y ascensión. Podemos hablar sobre la doctrina de la salvación en Cristo. Podemos hablar sobre la doctrina de los acontecimientos del tiempo del fin. Podemos hablar sobre la segunda venida del Señor, sobre el juicio final y la restauración de todas las cosas. Podemos hablar sobre la doctrina de la salvación en Cristo. Podemos hablar sobre la doctrina de los acontecimientos que pasarán en este tiempo. Podemos hablar sobre los 2300 tardes y mañana, un tema crucial, porque recordemos que los 2300 tardes de mañana o 2300 años es una profecía que nos revela Daniel en el capítulo 8, versículo 14. Y hasta 2300 tardes de mañana, y entonces el santuario será purificado. Entonces nos está hablando de la obra del santuario. Solo que lamentablemente los antiguos habían ignorado esta obra. O por lo menos podemos hablar de la iglesia que fue creciendo y que se fueron expandiendo en los siglos posteriores al apostolado o al tiempo de los apóstoles. Pero tenemos que reconocer que el santuario es un tema muy crucial en la Escritura y que nosotros no podemos apartar. Nosotros tenemos que entender que el tema del santuario es importante porque entrelaza los demás temas, las demás doctrinas de la Escritura y las relacionan con Cristo, porque recordemos que el centro de la Biblia es Cristo Jesús. Cuando seguimos analizando, entendemos que los dos temas que abordan la lección de esta semana, número uno, es la obra que se realizaba en el santuario terrenal, cómo este santuario terrenal era utilizado para llevar a cabo un ejemplo de la obra salvadora que el Señor empezó a ejecutar desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que en este santuario se ejecutaba ciertos animales para el perdón de los pecados. Pero recordemos que esto que se realizaba era para ejercer fe en lo que Cristo haría por el ser humano. Segundo, en esta lección vamos a resaltar el tema del santuario celestial y qué relación tiene con nosotros hoy en día y qué importancia tiene para el juicio investigador, cómo el Señor se está desenvolviendo dentro del santuario y cómo es importante para la salvación de cada uno de nosotros y que nosotros debemos comprender y no podemos ignorarlo. El tema del santuario es sumamente importante. Cuando nosotros entendemos un poco mejor el tema del santuario terrenal, entendemos mejor el santuario celestial. Recordemos que una vez al año en el santuario terrenal se hace algo, se reunía el pueblo donde se tenía que congregar, tenían que purificarse de tal manera que todos estuvieran bien delante de Dios, y ese día, conocido como el Yom Kippur, se purificaba el lugar santísimo. Entonces, la Escritura, a través de las profecías, nos han revelado que el santuario es esencial en este plan de la salvación, en este proyecto del Señor para la salvación del ser humano. A través de Daniel nos indica que después de 2300 años se iba a ejecutar, o se iba a cumplir, mejor dicho, una profecía que empezaba desde el 457 a.C. al año 1844. Y cuando se culmina este periodo profético, que es el más largo de la Escritura, nos dice que sería purificado el santuario. Entonces nos damos cuenta que por revelación de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, según Hebreos, se realizaba un evento o una actividad llamada Yom Kippur en el terrenal, y en el santuario celestial también se realizaría este evento, como es la purificación del santuario. Iba a comenzar el juicio investigador